si nos preguntamos por qué estamos aquí, por qué estamos aquí, por qué estamos en este universo totalmente desconocido. Si nos preguntamos esto, no hay nadie que pueda responder. Sí, tal vez alguien pueda decir algo, pero sería una idea, una opinión, una creencia, probablemente muy alejada de la realidad. Por tanto, si nos preguntamos por qué estamos aquí, ¿quién sabe responder? Esta pregunta me ha llevado a reflexionar sobre otra. Tal vez el tema no sea preguntarnos por qué, sino para qué. ¿Para qué estamos aquí? Y este para qué tiene que ver con la búsqueda, Tiene que ver con qué buscamos en la vida. Si nos preguntamos qué busca todo ser humano en su vida. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Probablemente habría una única respuesta a esto. Probablemente hay una única respuesta y es, o al menos mayoritaria, y es, tal vez buscamos ser feliz y vivir en paz. Al menos es de lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia personal y en mi experiencia profesional. Ser feliz y vivir en paz. Esta es la respuesta a qué buscamos en la vida. Pero después del para qué, para ser feliz y vivir en paz. Muy bien, y la siguiente pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos vivir en paz? Y para eso necesitamos descubrirnos y saber quiénes somos y tener sobre todo el valor y la actitud para el cambio. Sobre todo, ser coherente con quien uno es. Me he dado cuenta a lo largo de mi vida personal y profesional que la vida nos está invitando constantemente a través de nuestro cuerpo y de nuestras experiencias, nos está invitando a buscar la paz, a vivir en paz, a través de nuestras experiencias poniéndonos delante del sufrimiento, del dolor, del malestar, de la enfermedad. Y me he dado cuenta de que hay una paz que nos pertenece al cuerpo, hay una paz fisiológica, hay una paz biológica, que está muy relacionada con la salud y con el bienestar. También me he dado cuenta de que hay una paz que va más allá de la salud y del bienestar, que tiene que ver con la conciencia. Pero hablando de la paz, de esta paz interna del cuerpo físico, esta paz biológica está muy relacionada, tiene mucho que ver con el estrés. Y el estrés va a ser el protagonista del webinar. La paz biológica tiene que ver mucho con el estrés. ¿Por qué? Porque la paz va a llegar al solventar un desafío estresante y lo tenemos que hacer a tiempo. Y es ahí cuando damos un salto hacia otro lugar, cuando hacemos ese movimiento que la vida pues, nos está invitando a hacer. Solventando ese desafío estresante, solventando el estrés, llegamos a la paz, a esa paz biológica, a esa paz fisiológica. Me gustaría ahora sí, pues daros la bienvenida aquí al webinar que se ha titulado Homo Sapiens 2.0, un salto hacia la salud y el bienestar del siglo XXI. ¿Y por qué Homo Sapiens 2.0? Porque estamos en la era de la información y por dos razones. La primera, porque tenemos una genética evolutiva que se tiene que adaptar a esta nueva era de la información digital, para la cual no estamos diseñados. Y Homo Sapiens 2.0, también porque tenemos que empezar a ser conscientes de que el cuerpo no solo es esta materia que toco, sino que también es energía. Y esa energía es información. Y es una información que podemos estar actualizando a cada instante. Así que
muchísimas gracias por venir. La verdad es que por estar aquí. Gracias por compartir este ratito de vuestro tiempo conmigo. Muchas gracias, sobre todo, a todas las personas que me conocéis, también a todos aquellos que no me conocéis. Siempre digo y siempre tendré que dar las gracias a todas aquellas personas que en algún momento de su vida confiaron en busca de mi ayuda, porque sin ellos yo no sería lo que soy hoy. Así que gracias a todos por estar aquí. Y para mí verdaderamente es un placer compartir este encuentro con vosotros. Y vamos a disfrutar de este webinar. Es un webinar que, os voy a decir la verdad, he preparado un cierto guión con el que voy a seguir el webinar, pero va a ser totalmente improvisado. ¿Y qué vamos a hacer en el webinar? Pues vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje desde la ciencia y también desde la consciencia. Vamos a hacer un viaje en el que vas a conocer hasta qué punto el estrés puede influir en tu vida. Vamos a hacer un viaje en el que vas a descubrir todo el comportamiento de las personas que son conscientes y que son saludables. Hay un comportamiento detrás de la salud. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desarrollando tres claves. Tres claves para hacer frente a tu estrés físico y emocional y para alcanzar tu máximo bienestar. Estas tres claves tienen que ver, que a mí me parecen tres claves que a mí desde luego llegar a esta reflexión lo ha hecho la vida, no ha sido la vida la que me ha mostrado lo que voy a contar ahora, ¿no? Estas tres claves tienen que ver con lo que somos, tienen que ver también con lo que hacemos y tienen que ver con lo que nos ocurre. Y ahí es donde reside el cambio. Entonces, estas tres claves están relacionadas con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que nos ocurre. Las ideas que voy a desarrollar aquí, pues probablemente sean así muy poderosas desde el punto de vista intelectual, pero son mucho más poderosas cuando lo experimentas en el día a día. Y antes de continuar, me gustaría que hicierais lo siguiente. ¿Vais a cerrar los ojos? ¿Cerrar todos los ojos? ¿Tenéis los ojos cerrados? ¿Todos? ¿Hay alguno por ahí que todavía lo tiene abierto? Me gustaría que hicierais 3 respiraciones profundas, tomando aire por la nariz y soltando lentamente por la boca. Con más alegría, ¿eh? Hay alguno por ahí que está como tímido con la respiración. Coges aire por la nariz y sueltas por la boca. Tomas otra respiración por la nariz. Sueltas por la boca. Y con los ojos cerrados te vas a decir, así hacia adentro, no hace falta que lo verbalices, lo voy a descubrir por la vía fácil. Repítete, lo voy a descubrir por la vía fácil. Ahora sí, puedes abrir los ojos y os voy a invitar a que os quedéis hasta el final del webinar, porque para mí la última clave, que es la tercera, que tiene que ver con lo que nos ocurre, tiene que ver con los cambios, para mí es la clave que más ha transformado mi forma de entender lo que es la vida y mi forma de entender lo que nos ocurre y sobre todo cómo se producen los cambios. Así que os invito a que os quedéis hasta el final. Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Sobre todo en el webinar, vamos a hablar de estrés. Pero vamos a hablar de estrés de una forma así más moderna, más vanguardista. ¿Y por qué hablar de estrés? Diréis, bueno, vamos a hablar de estrés, ¿y por qué vamos a hablar de estrés? Vamos a hablar de estrés porque es la característica más importante relacionada con la salud y con el bienestar. Es la característica más relacionada con la enfermedad y el sufrimiento de los seres humanos. También porque el estrés se ha convertido en la verdadera pandemia del siglo XXI. La verdadera pandemia del siglo XXI no son los virus, esas amenazas virales o bacterianas, no. La verdadera pandemia del siglo XXI es el estrés. Es el estrés. Me gustaría, por favor, que si podéis desactivar los audios. Muchas gracias.
¿Hay alguien por ahí que tiene el audio activado y lo puedes activar, por favor? Bueno, ya lo he hecho yo. Os decía que hablar del estrés, porque es la característica más importante relacionada con la salud y la enfermedad, porque es la verdadera pandemia del siglo XXI y porque estamos viviendo un estrés para el cual no estamos diseñados. Vivimos un estrés muy diferente al de nuestros ancestros, pero nuestros ancestros de hace 70.000 años, esos Homo sapiens que estuvieron aquí y por eso estamos aquí nosotros. Vivimos un estrés muy diferente a ellos y esto nos mantiene un estrés crónico y el ser humano no está diseñado para mantener un estrés crónico en el tiempo. Por eso hablar de estrés. Vamos a hablar de estrés y lo vamos a relacionar con las 3 claves. Y vas a conocer estas 3 claves incluso si eres de los que ya sabes mucho sobre estrés, sobre salud y bienestar, o incluso si eres de los que tal vez ya has estado en alguna de mis formaciones. También este webinar es para ti. Os cuento un poco cómo va a ir el webinar. Voy a hacer una introducción así de estas 3 claves para luego meternos en profundidad y desarrollarlas. Y vamos a comenzar con la primera clave. La primera clave tiene que ver con lo que somos. Y esta primera clave nos habla de que nos pasa lo que nos pasa, pues, por ser quienes somos, con todo el sentido que tiene eso de ser. Y esta primera clave de hablar de que nos pasa lo que nos pasa por ser quienes somos tiene que ver con la identidad. Tenemos una identidad. Tenemos una identidad para el sufrimiento, para la enfermedad, tenemos una identidad para la salud y para el bienestar. A través de la observación, a través de la experiencia y también, por supuesto, como no, a través del estudio, pues he podido descubrir lo que os comentaba, que tenemos una identidad. Hay una identidad para la enfermedad, hay una identidad para el sufrimiento y hay otra identidad para la salud y para el bienestar. Esta identidad es una identidad biológica. Tenemos una identidad, un comportamiento celular biológico, pero también vamos a hablar de aquí de otra identidad. Y aquí es donde vamos a hablar del Homo sapiens 2.0, porque tenemos una identidad energética, tenemos una expresión de vida constante que nos está viviendo. Te hablaré de esta clave más adelante y te voy a mostrar cuál es la clave de las personas que son conscientes y que son saludables. Y si usas esta clave, te vas a dar cuenta y vas a descubrir cuál es tu identidad. Si es una identidad de supervivencia, si es una identidad de calma, y también vas a descubrir cuáles son tus patrones, si son físicos, si son patrones emocionales con los que te estás adaptando constantemente a la vida. La primera clave, por tanto, tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con nuestra identidad biológica y con nuestra identidad energética que vamos a desarrollar más adelante. La segunda clave para introducirla, la segunda clave tiene que ver con el hacer. La segunda clave nos habla del hacer. Y aquí os voy a mostrar las estrategias, las herramientas necesarias para hacer frente al estrés. Esta segunda clave es como un antídoto para el estrés. Y por supuesto tenemos un antídoto para nuestro cuerpo biológico, para nuestro cuerpo celular, para esta fisiología, y también tenemos un antídoto para nuestro cuerpo energético. Así que esta segunda clave que tiene que ver con el hacer nos habla del antídoto para el estrés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y te voy a enseñar esta clave para que puedas alcanzar un nivel óptimo de salud y de bienestar. Y esta clave, pretendo que con esta clave acabe cualquier incertidumbre que tengas sobre qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por tanto, la primera clave tiene que ver con lo que somos. La segunda clave tiene que ver con lo que hacemos. Y aquí hablaremos del antídoto para el estrés, de las estrategias, de las herramientas. Y la tercera clave, a mí esta, la que más me fascina, la que más me ha hecho transformar la forma que tengo de vivir la vida y de entenderla. Y es que la tercera clave habla de lo que nos ocurre. La tercera clave habla de que el cambio se da y si se da en automático. ¿Qué quiere decir que el cambio se da en automático? Que el cambio no se va a dar cuando tú quieras. El cambio no se da cuando quieras. El cambio se da cuando puedes hacerlo.
El cambio es aquello que se va a manifestar pues cuando es posible. Y para eso tenemos que crear las condiciones para que así suceda. Y de esto vamos a hablar en el webinar. Vamos a hablar de las condiciones necesarias para que suceda el cambio. Esta tercera clave está muy relacionada con nuestro interior, porque nuestro interior está resonando constantemente con la vida y también está resonando con nuestro exterior. Puedo decir que la vida es dinámica, se está moviendo constantemente y está sujeta a cambio. A mí esta tercera clave, que el cambio se dé en automático, me fascina. Me gustaría que salieras del webinar pues conociendo pues, las estrategias, ¿no?, necesarias y que descubras que los cambios son posibles y los cambios ocurren pues, cuando eres coherente, cuando tienes coherencia con quién eres y con la vida. Cuando me propuse hacer el webinar, dije, bueno, ¿y qué objetivo tengo yo para la gente, ¿no? ¿Qué puedo ofrecerle? Y mi objetivo principal con este webinar es que conozcas, que descubras pues, cómo vives, para que sepas pues, qué te ocurre, porque lo que te ocurre está en relación a cómo vives. Y que sepas también dar solución a todos aquellos desafíos, ya sean físicos, emocionales, ya sean reales o imaginarios, que te generan estrés. Y ahí va mi propuesta, ¿no? Mi propuesta es contarte todo lo que he aprendido yo, como en mi experiencia personal y profesional, todo lo que he aprendido que funciona y contarte lo que no funciona. ¿Para qué? Para tu salud, para tu bienestar. Así que os invito a que os quedéis hasta el final porque, bueno, vas a descubrir algo que a mí me hubiese gustado recibir si yo hubiese estado en tu lugar, ¿no? Me hubiese encantado de verdad recibir esto. Así que os invito a que os quedéis hasta el final. Ahora lo que hacemos es otra vez cerrar los ojos, pero cerrarlos de verdad todos. Por ahí que haya alguna cara que todavía tiene los ojos abiertos. A cerrar los ojos y hacer 3 respiraciones profundas. Coger aire por la nariz y soltar por la boca. Coger por la nariz y soltar por la boca. Y hacerlo una tercera vez. Coger aire por la nariz y soltar por la boca. Y con los ojos cerrados os decís nuevamente, os decís hacia adentro, no lo verbalicéis. Lo voy a descubrir por la vía fácil. Lo voy a descubrir por la vía fácil. ¿Podéis abrir los ojos? Sí, volvemos aquí, lo voy a descubrir por la vía fácil. Bueno, se me ha olvidado, pero vamos a ver, cerrarle el Facebook, unas recomendaciones así generales. Cerrar el Facebook, por favor. Incluso el móvil, yo tengo aquí el móvil, ponerlo en silencio, incluso el WhatsApp. Yo voy a ponerlo en silencio también el WhatsApp. ¿Vale? Pon el webinar así como en un estadio de fútbol, ¿vale? Que se vea bien grande, para disfrutarlo. Y bueno, avisar a la familia, al amante, a la mujer, a la pareja, a quien queráis, para decirle que no se interrumpan. Por favor, que estás a punto de descubrir las claves que van a cambiar la manera de entender tu salud y tu bienestar. Además le vas a decir, no me molestéis, por favor, porque me quiero convertir en un Homo sapiens 2.0. Así que vamos a continuar después de estas recomendaciones. Me gustaría decirte que este webinar es para ti. Sí, que me estás mirando. Este webinar es para ti si valoras. Es que este webinar no es para todo el mundo. Entonces, este webinar es para ti si te interesas y valoras tu salud y tu bienestar. Esto es para ti. Entonces, este webinar es para ti. También este webinar es para ti si tienes la curiosidad de saber cómo funciona tu cuerpo y cómo estás respondiendo ante la vida constantemente a cada instante. También es para ti si tienes algún tipo de síntoma, de dolencia, de malestar, de enfermedad y no sabes qué hacer o has probado muchas cosas y sigues en las mismas. Este webinar es para ti
también si vives con estrés y no tienes ni idea de qué hacer, no sabes qué hacer. Y también este webinar es para ti si quieres conocer esa otra dimensión del ser humano de la que poca gente habla, esa dimensión energética, esa expresión de vida. También es para ti si quieres conocer eso. Y esa es la dimensión moderna, la 2.0. Así que, bueno, y también este webinar es para ti si eres un máquina de la salud y el bienestar y lo sabes todo, o ya has estado en alguna de mis formaciones y lo que necesitas son claves concretas o estar así a la última. Así que, bueno, vamos a continuar por este webinar. Ponerme por ahí, por favor, en el chat cómo vamos y continuamos. Y continuamos por el webinar. Qué alegría tenéis en el cuerpo algunos, ¿eh? ¿Os habéis echado la siesta? ¿Continuamos? Ok, pues vamos a por ello, vamos a continuar. Y antes de continuar con las claves, me gustaría deciros brevemente por qué aprender sobre salud y bienestar. ¿Por qué aprender sobre salud y bienestar? Bueno, pues porque está relacionado con uno de los propósitos de todo ser humano. Que, por cierto, bueno, he inaugurado una web hace unas semanas y ahí tengo un libro, es un ebook que es totalmente gratuito, descargable, de los que hablo de los 3 propósitos que revolucionan tu bienestar. Y ahí, en ese ebook, también hablo de uno de los motivos por los que aprender sobre salud y bienestar, porque tiene que ver con uno de los propósitos de todo ser humano, que es cuidar del único lugar que tienes para vivir. Si te haces esta reflexión, ¿cuál es el único lugar que tienes para vivir? Bueno, el único lugar que tenemos para vivir, esta es una frase de Jim Rohn, pero el único lugar que tenemos para vivir es nuestro cuerpo. Por eso aprender sobre salud y bienestar, para cuidar sobre el vehículo, sobre mi cuerpo, que es la máquina con la que me muevo por el mundo. ¿Por qué también aprender sobre salud y bienestar? Pues porque cumplimos con la búsqueda, con esa búsqueda de todo ser humano, que es vivir en paz, en calma. Y vamos a ver cómo. Y como os he comentado, vamos a ver cómo hay una paz biológica que aparece cuando estás dando solución a aquello que te mantiene en estrés. Así que por estos motivos, aprender sobre salud y bienestar, ¿no? Y también me planteé al hacer el webinar, bueno, ¿y cuáles son las razones principales por las que uno tiene que vivir con salud y bienestar? ¿Por qué tiene que vivir con salud y bienestar? Pues porque hay por ahí alguna... Bueno, ya se ha silenciado, ¿no? ¿Cuáles son las razones principales por las que vivir con salud y bienestar? Pues porque primero estamos diseñados para ello. Sí, estamos diseñados para vivir con salud y bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos la capacidad de recuperar un equilibrio a tiempo frente a cualquier tipo de amenaza, ya sea física o emocional. Y recuperar ese equilibrio a tiempo nos va a llevar a la salud y al bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Las razones principales de vivir con salud y bienestar. Pues porque solventar, como digo, estos desafíos a tiempo está relacionado con saber quiénes somos y cómo vivimos. Y también porque la salud y el bienestar nos está invitando constantemente a descubrirnos a cada instante para dar el siguiente paso, para mover la siguiente ficha en este juego de ajedrez que es la vida. Fijaos, para ponernos así un poquito en contexto, me vienen a la cabeza ahora algunos datos que a mí, desde luego, me parecen impactantes, ¿no? Y los voy a reflejar aquí. Vamos a ponernos un poquito en un contexto social. Fijaos, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 96% de lo que nos ocurre, es decir, el 96% de los síntomas, los malestares y las enfermedades son adquiridas. Esto ya es la leche, porque ¿qué está diciendo la OMS? Que el 96% de lo que nos ocurre por adquisición a lo largo de nuestra vida. Es decir, algo tiene que ver nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de relacionarnos con nosotros, nuestra forma de relacionarnos con la vida. Algo tiene que ver, porque es a raíz de ahí donde adquirimos un comportamiento hacia la enfermedad, hacia el sufrimiento, hacia el dolor. Es un comportamiento. La enfermedad es un comportamiento, es un hábito. Otro de los datos que ahora también se me viene a la cabeza, fijaos, según una empresa norteamericana de salud que ha hecho una investigación en el mundo,
y es una empresa internacional, dice el 70% de los españoles, el 70% de los españoles, es decir, 7 de cada 10, reconocen sufrir estrés. Bueno, la media mundial se sitúa en un 84%. Así que los españoles verdaderamente tenemos razones para ser optimistas, ¿no? El 84% mundial y nosotros solo el 70%. Es que nos lo montamos un poquito mejor, pero fijaos, 7 de cada 10 españoles reconocen sufrir estrés. Aunque tengamos así esas razones para optimismo, de las cuales hablé en un artículo, ahora me acuerdo, una sociedad estresada, ¿de qué nos habla? Una sociedad estresada nos está hablando de una sociedad enferma. Solo tenemos que ver las tasas de ansiedad y de depresión. Van creciendo exponencialmente conforme pasan las décadas. De hecho, los fármacos más vendidos tienen que ver con la ansiedad y con la depresión. Los psicofármacos, los ansiolíticos, los antidepresivos. Yo no soy un antimedicamentos, ¿eh? No, por favor, no soy un antimedicamentos. Reconozco la función y la validez del medicamento para la salud y el bienestar, pero cuando hay que darlo, cuando es adecuado. Y cuando lees las cifras del consumo de medicamentos, ¿cómo es posible que en España seamos el segundo país del mundo en consumo de medicamentos? ¿Cómo es posible que se vendan más de 1.000 millones de recetas al año? Entendiendo que los fármacos muchas veces son necesarios, ¿cómo es posible que haya tanta venta de fármacos? A mí me surge una pregunta. De hecho, de los 10 fármacos más vendidos, ninguno cura. O sea, somos el segundo país del mundo en consumo de fármacos y de los 10 que más compramos, ninguno nos cura. A mí esto me hace una reflexión y me gustaría, no sé si tenéis por ahí hoja y papel y apuntar, porque me gustaría que apuntarais esta pregunta. ¿El Homo sapiens, tú que eres un Homo sapiens, yo que soy un Homo sapiens, está diseñado para carecer de fármacos? Apúntatela. Apúntatela. ¿El Homo sapiens está diseñado para vivir con fármacos? ¿Está diseñado para carecer de fármacos? Me gustaría que apuntaras esta pregunta porque la vamos a contestar al final. Me he pasado más de 20 años observando el sufrimiento de las personas, sus enfermedades, sus dolencias, sus malestares, y he encontrado patrones comunes, patrones que se repiten. Y hace tiempo que dije, muy bien, sí, estos son los patrones de la gente que se repiten para la enfermedad y para el sufrimiento, y me paré a reflexionar y dije, bueno, ¿y cuál es la identidad de una persona que goza de salud y de bienestar? Porque está muy bien investigar al que sufre, al que está enfermo, al que tiene dolencia, está muy bien investigarle, pero ¿y por qué no investigamos? ¿Por qué no investigamos a los que tienen salud y bienestar? Y me he dado cuenta de 3 características fundamentales en la identidad de una persona que goza de salud y de bienestar. La primera característica es que las personas que gozan de salud y de bienestar son personas que son conscientes de que sus hábitos y sus comportamientos influyen en su vida. Ser consciente significa darse cuenta. Ser consciente significa comprender lo que sucede. Porque al darme cuenta y al comprender lo que sucede, tengo una oportunidad, tengo una ventana de oportunidad de cambio y de transformación. Por tanto, una de las primeras características de la gente que es saludable es que es gente que es consciente de que sus hábitos y sus comportamientos influyen en su vida. Otra de las características es que las personas que gozan de salud y de bienestar están abiertas a la posibilidad de cambio. Son flexibles, no son rígidas y están constantemente cuestionando su realidad. Son conscientes, son flexibles, cuestionan su realidad y pasan a la acción, que es la tercera característica. Pasan a la acción para generar un cambio. No sé si te has parado alguna vez a mirarte, porque desde que nacemos vivimos con patrones. Sí, con patrones de comportamiento físicos y con patrones de comportamiento emocionales. Y además son siempre los mismos. No sé si te has parado alguna vez esto, que cuando te pasa algo, cuando tu vida te des tú cuenta o no, seas consciente de esto, cuando tu vida te mete en estrés, ya sea físico o emocional, vas a desencadenar el mismo síntoma, te van a doler las articulaciones, vas a tener dolores musculares, tendrás diabetes, hipertensión, patologías cardiovasculares,
¿Te has dado cuenta que igual tienes problemas digestivos, diarreas, que tienes dermatitis, que tienes dolor de cabeza? Porque son patrones de expresión físicos. O tal vez te has parado a pensar que cuando estás en conflicto emocional casi siempre respondes igual. Respondes con miedo, con enfado, o con pena, con culpa. ¿Sí? Estos patrones son patrones que nos pertenecen. Vivimos patrones que se repiten, de eso me he dado cuenta. ¿Qué vamos a ver en el webinar? Vamos a ver en el webinar, vamos a hablar de estos patrones y de generar las estrategias y los recursos para cambiar el patrón, para cambiar la identidad. ¿Y por qué aprender de esto ahora? ¿Por qué aprender de esto ahora? Pues mira, porque si tú estás ahí y yo estoy aquí, es porque tiene que ser ahora. Porque has llegado hasta aquí ahora, por eso te lo cuento ahora. Y porque ahora siempre es el momento para tomar conciencia, para comprender, porque ahora es donde ocurren los cambios. No va a ser ayer ni mañana, porque eso no existe, va a ser siempre ahora, porque tu vida siempre transcurre ahora. Por eso te lo estoy contando ahora. Y te estoy contando esto ahora, ¿y quién lo cuenta? ¿Quién lo cuenta? Bueno, pues lo cuento yo. Lo cuento yo. ¿Y quién soy yo? Bueno, muchos de los que estéis aquí, pues ya me conocéis, y otros, pues no me conocéis. Para lo que no me conozcáis, quién soy yo, así brevemente. Bueno, pues me llamo Federico Ferrada. Imagino que ya lo sabes porque te has apuntado al webinar. ¿Y quién soy? Pues un Homo sapiens, aquí en este universo así desconocido, que me estoy descubriendo constantemente, a cada instante. La vida me invita, como a ti, a descubrir quién soy. Elegí ser fisioterapeuta de formación como profesión y bueno, esto ha estado vinculado a mi vida profesional, a los demás y el hecho de dedicarme a los demás y de ver ese comportamiento y cómo la vida se manifiesta a través de las personas, pues también ha hecho descubrirme y transformarme. Son más de 20 años de trabajo como profesional, más de 30.000 horas de sesiones clínicas y bueno, también tengo mi bagaje personal. Y te puedo decir de mí? Bueno, pues que he pasado en mi vida del miedo. Era una persona, un niño miedoso. Eso he pasado del miedo a la confianza. Era también un niño introvertido. Y bueno, pues he pasado a la comunicación, al reconocimiento, a la relación con los demás. He pasado también de tener a veces el sentimiento, muchas veces, de no valer para nada, a mi reconocimiento personal y a la compasión conmigo mismo. Y también, por supuesto, pues he tenido que solucionar mis problemas físicos, ¿no? También mis patrones. Y eso lo he hecho comprendiendo pues, que mi vida me pertenece, que mi vida me influye, que mis hábitos y mis comportamientos determinan mi salud y mi enfermedad, mi bienestar, mi sufrimiento. Comprendiendo a través también de las personas cómo se hacen los cambios y cuáles son las herramientas y las estrategias para que eso ocurra, ¿no? Soy un observador nato, un observador por vocación. Me gusta observar a la gente y ahí veo en ellas implicaciones. ¿Qué son las implicaciones? Pues son las informaciones que están manteniendo constantemente en estrés a la persona y que desencadenan un síntoma emocional o un síntoma físico. Veo implicaciones y dirijo mi mirada donde la gente debe hacer el cambio. Y ahí invito a que eso ocurra o que pueda ocurrir. Porque el cambio va a ocurrir, como en tercera clave que vamos a hablar, el cambio va a ocurrir cuando puede darse, va a ocurrir en automático. Así que, bueno, pues me considero eso, un observador de la vida, ¿no? Que investiga qué significa ser constantemente un ser humano y cómo poder ayudar pues, al cambio. Decirte que, bueno, pues tal vez he hecho muchas cosas bien, he hecho otras mal. No me gusta poner el adjetivo de bien y de mal. He hecho cosas de las que estoy orgulloso y otras pues de las que he aprendido, ¿no? Y he descubierto que la salud y vivir en paz, el éxito en la vida tiene que ver con esto, con vivir en paz. El éxito, he visto que el éxito para la salud y el bienestar pues dependen de cada uno, dependen de nosotros, de nuestra identidad. También he descubierto cuáles son las herramientas que te conducen a esto, ¿no? A vivir con salud y bienestar. Y
como te contaré, he descubierto que el cambio se da en automático, de forma espontánea, cuando tienes coherencia contigo y con la vida. Así que eso es lo que quiero enseñarte. Eso es lo que quiero enseñarte. Y yo esto, pues lo he descubierto pues por la vía difícil. ¿Cuál es la vía difícil? Pues toda mi formación académica, todos mis estudios, mis formaciones, mis másteres, mis posgrados, en diferentes países, en España, en Francia, en Suiza, mis más de 30.000 horas de consulta. Todo esto es el camino difícil. Todo esto es el camino difícil. Yo lo he descubierto así. Mi experiencia personal también, aparte de la profesional. Así que yo lo he descubierto por la vía difícil. Me gustaría, otra vez, me gustaría que cerraseis los ojos. Cerrar los ojos otra vez. Y volver a hacer 3 respiraciones profundas. Cogéis aire por la nariz y lo soltáis por la boca. Cogéis aire por la nariz y lo soltáis por la boca. Y una tercera vez. Coges aire por la nariz y lo sueltas por la boca. ¿Vale? Y ahora te dices con los ojos cerrados: Arturo, cierra los ojos, que te estoy viendo. Con los ojos cerrados, os decir, yo lo voy a descubrir por la vía fácil. Lo voy a descubrir por la vía fácil. Bueno, lo que pretendo es que tengas pues esta información hoy en el webinar, y bueno, y ya me voy a atrever a decirte que también una formación que he preparado con mucho empeño, de la que te hablaré después, y te invito a que tengas esta información sin tener que seguir mi trayectoria esta difícil y costosa, ¿no? Para que puedas, pues, llevarlo a tu vida, a la práctica, para producir cambios, para producir beneficios. Y te voy a poner la posibilidad de esta formación, ¿no? De acceder a esta formación, desde luego, si tú quieres, ¿no? Te puedo decir que mis resultados no son típicos, en ocasiones han sido muy sorprendentes, y a mí esto me emociona de verdad contarlo, porque he visto cómo, utilizando estas estrategias de las que te voy a mostrar aquí, he visto cambios en mí, a mí me ha funcionado, a mis pacientes también, y también a mis alumnos, ¿no? Así que esta es mi propuesta para el webinar para ti. Voy a contar todo lo que pueda en el tiempo limitado que tenemos. Me gustaría que aguantaras tus preguntas hasta el final, que vamos a hacer una sección de dudas y me quedaré todo el tiempo necesario. Y bueno, y al final del webinar pues voy a contarte cómo puedes obtener más de mi ayuda y os hablaré también pues de la formación. Así que contadme cómo va por ahí, todo ok, hacemos así con el dedo y continuamos. Continuamos. Muy bien, vamos a hablar de 3 claves, ¿vale? Que vamos a ver 3 claves que tienen que ver con lo que somos, tienen que ver con nuestra identidad, que es la primera clave, la segunda clave, el antídoto para el estrés, y la tercera clave, vamos a ver cómo el cambio se da en automático. Así que me gustaría comenzar ya con la primera clave. Vamos a comenzar con la primera clave. Voy silenciando por ahí audios. La primera clave, ¿por qué es importante la primera clave? O sea, ¿por qué es importante conocer que lo que nos pasa por ser quienes somos? Pues porque aquello que nos ocurre no es un producto de la buena o de la mala suerte. No me ha tocado a mí sin más, no lo he heredado. Lo que me pasa por ser quien soy, por nuestra identidad. Fijaos, nuestra biología, que son nuestras células, más de 35 billones de células, están respondiendo constantemente al entorno. ¿Y cuál es mi entorno? Mi entorno son mis pensamientos, mis sentimientos, mis creencias, lo que como, el ambiente, el medio ambiente en el que vivo. Y mis células constantemente están respondiendo a eso para mantenerme con supervivencia, para buscar esa paz. La genética no nos obliga a la patología. Ya ahí, desde el punto de vista epigenético, sabemos que las células y nuestros genes no nos obligan a tener patología, solo nos predisponen, y es nuestro comportamiento, es decir, son nuestros hábitos y nuestros comportamientos los que le dicen a nuestra biología cómo adaptarse a la vida. Por tanto, los genes se van a activar hacia la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, el bienestar o no, en función de cómo es mi vida. Así que tengo un cuerpo biológico formado por células que se están adaptando constantemente a mi vida, y esa es mi identidad. Y mi identidad depende de mi comportamiento. También deciros que tenemos una microbiota, y esto se está estudiando mucho actualmente. La microbiota son los códigos genéticos de bacterias, hongos, virus y parásitos
que nos pertenecen, que viven con nosotros. Tenemos más de 100 billones de bacterias, virus, hongos y parásitos y nos permiten literalmente vivir. Nos permiten cumplir funciones básicas para la vida. Si mañana nos quitan la microbiota, nos moriríamos, no podemos vivir sin ellos. ¿Y qué le influye a la microbiota? Le influye lo mismo que a nuestras células, nuestro comportamiento, lo que comemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. La misma pauta, la misma identidad hacia la paz o la misma identidad hacia el estrés influye en nuestra microbiota. Nuestra genética y nuestra microbiota no nos obligan a la patología, tan solo nos predisponen y nos predisponen en función de nuestro comportamiento. Ahí está nuestra identidad. Y esta es una identidad biológica. También tenemos una identidad que va más allá de la biología. Es una identidad energética. Y esta identidad energética es una expresión de vida que nos sostiene. Fijaos, estas células de las que hablo producen unas 100.000 reacciones químicas por segundo. Se mueren al día 300 millones de células y se vuelven a regenerar por un número igual. El corazón late 100.000 veces por día. Respiramos 7.200 litros de aire al día. Unos 8.600 litros de aire al día. Bombeamos 7.200 litros de sangre por el corazón. Y todo esto ocurre sin que tú y yo queramos hacerlo. No estamos pensando en hacerlo. Hay una inteligencia energética que permite y nos sostiene la vida. Y esta inteligencia, este funcionamiento se escapa a nuestra voluntad. Incluso he leído mucho sobre un profesor de anatomía que ya murió, se llama Erich Blechdiedt, que es alemán, que tiene un libro que se llama Cómo comienza la vida, y dice, cómo comienza la vida humana, y dice que los genes son pasivos a la hora del desarrollo del embrión, sino que hay unas fuerzas biodinámicas y unas fuerzas energéticas que le dicen a la genética dónde tiene que ir y cuándo para seguir un proceso embrionario. Así que esta identidad energética también es una identidad y podemos observarla, atenderla y, por supuesto, modificarla. Nos deberíamos preguntar, ¿mi identidad biológica, si cómo me comporto con mis células, cómo me comporto con mi energía, nos mantiene en estrés? ¿Tenemos una identidad que solventamos a tiempo, que solventamos el estrés a tiempo? Para eso tenemos que hablar de qué es el estrés. Pues mira, el estrés es una respuesta energética y biológica ante los desafíos de la vida. Es decir, el cuerpo, frente a un desafío que tiene que solventar, lo que va a hacer es generar una biología de estrés. Va a producir una biología de supervivencia para solventar el desafío. El estrés va muy vinculado a solventar un desafío a tiempo o adaptarnos al desafío. Por ejemplo, si viene un león ahora mismo, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Adaptarse a la experiencia. ¿Qué va a generar? Miedo, una experiencia emocional. ¿Para qué? Para generar una respuesta. ¿Cuál? Luchar o huir. ¿Y para eso qué va a hacer? Activar la amígdala, activar el simpático, los ejes de estrés, una serie de mecanismos neurofisiológicos que nos van a poner en acción para luchar o para ir o para huir. Y entonces es una respuesta estresora. El miedo es una respuesta frente al estrés. Pero no solo las emociones nos generan estrés. La comida nos genera estrés, el sedentarismo nos genera estrés, la falta de descanso nos genera estrés, los tóxicos, el exceso de medicamentos. Y os voy a contar que no estamos diseñados para mantener un estrés crónico en el tiempo. No, tenemos que dar solución al desafío físico o al desafío emocional. Y eso es salud. La salud tiene que ver con solventar un desafío a tiempo. El cuerpo, cuando tiene una experiencia que le estresa, hace un cambio en la distribución de su energía para hacer frente al desafío y si lo solventa a tiempo, calma los ejes de estrés, calma la biología de la supervivencia, todo vuelve a la calma, el cuerpo encuentra la paz. Hemos solucionado el estrés, estamos en paz. Por tanto, la primera clave tiene que ver con nuestra identidad. Tenemos una identidad biológica, una identidad energética y es una identidad que tiene que ver con un comportamiento y con un hábito. Entonces, me pasa lo que me pasa por ser quien soy. Con esta clave, con esta primera, empezamos a ser conscientes de que nos pasa lo que nos pasa por ser quienes somos. Con todo eso, con todo lo que significa todo eso. ¿Cómo esta clave puede cambiar tu vida? Bueno, haciéndote conocedor de que tú eres pues, el responsable de lo que te ocurre. Y, por tanto, ¿para qué saber esto? Pues porque tengo el poder de cambiarlo. Me gustaría terminar esta primera clave con una frase que tiene que ver con que la vida pues, no te da aquello que tú quieres o tú pides. No, la vida no te da aquello que quieres.
te da aquello que eres. Es decir, más que con la ley de la atracción, para los que viven con la ley de la atracción, más que la ley de la atracción es la ley de la resonancia. La vida te da aquello que eres, no aquello que pides. Vamos a hablar, la primera clave, por tanto, tiene que ver con lo que somos. La segunda clave, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver, habla del hacer. ¿Qué hacemos con lo que nos ocurre? ¿Qué hago frente a una respuesta de estrés o física o emocional? ¿Qué hago? Aquí vamos a hablar de los antídotos para el estrés. Y los antídotos son las herramientas y las estrategias. Las herramientas y las estrategias para hacer frente al estrés y dar una solución a tiempo. Pero antes de esto, a mí algo que me llama mucho la atención en la consulta es que la gente acude con un problema, ya sea físico o emocional, y lo que me he dado cuenta, lo primero es que la gente sufre más por lo que le está pasando, es decir, por cómo se está relacionando con lo que le está sucediendo que por lo que le está sucediendo. Es decir, lo primero que me llama la atención es cómo te relacionas con lo que te sucede. Y después, es decir, ¿te peleas con lo que sucede? ¿Te resistes a lo que te sucede? ¿No quieres que te suceda y sin embargo te está sucediendo? Lo primero es alejar esas resistencias, aceptar que nos sucede, pero aceptar que me sucede no significa abandonarme, sino bueno, me está ocurriendo. Así me relaciono de otra manera con lo que me sucede. Y luego, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Y ahí viene la acción. Y de esto vamos a hablar. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Por qué? Porque ¿qué hacer para cambiarlos? Pues son las herramientas que nos van a llevar a descubrir nuestra salud y nuestro bienestar. Porque van a dar solución a tus desafíos y lo van a hacer a tiempo. Para entender qué tenemos que hacer, primero tenemos que entender qué nos estresa. ¿Qué nos estresa a los humanos? Fijaos, para mí, en nuestra sociedad occidental, para mí el factor número uno, el factor más estresante, tiene que ver con nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de emociones y pensamientos? Bueno, pues porque están condicionando constantemente nuestra vida biológica y nuestra vida externa, nuestra relación con los demás. La mente le está diciendo constantemente a nuestra biología qué está sucediendo ahí fuera, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí en el mundo? Y si la mente le dice que ahí en el mundo tengo un conflicto emocional que me genera peligro, eso va a ser causa de sufrimiento, de enfermedad y de malestar. Porque voy a mantener el estrés ahí en el tiempo. Si no soy capaz de dar solución a eso, mi estrés me va a llevar al sufrimiento, al malestar y a la enfermedad. Por tanto, las emociones y los pensamientos son causa de estrés. Claro que sí, y tenemos que darle solución. Las emociones están... ¿Por qué tenemos emociones? Primero, porque nos han salvado la vida. Son productos de la evolución. Es decir, si viene un león, tengo que luchar o salir corriendo. Entonces, la emoción ahí me invita a la acción. Pero fijaos, ahí eso solo es el 2% de las emociones que vivimos los humanos hoy en día. El 98% de las emociones que vivimos tienen que ver con las circunstancias de la vida cotidiana. Tienen que ver con pensamientos que nos generan conflicto y ese conflicto nos va a generar una sensación desagradable, emocional, que si mantenemos en el tiempo nos va a generar estrés. Por tanto, el 98% de las experiencias emocionales tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y es porque estamos resonando constantemente con nuestro pasado o a veces con ideas de futuro. Vivimos el miedo, la pena, la tristeza, la culpa, la rabia en experiencias de la vida diaria. A veces las experimentamos cuando son conscientes. Se muere alguien, soy consciente de que estoy llorando o soy consciente de que tengo miedo. Y otras veces no lo son. Sin embargo, la emoción, aunque tú no seas consciente de que la estás sintiendo, sí está reflejando una identidad en el cuerpo que te va a generar un síntoma físico, seguro, o emocional, y lo vas a sentir como ansiedad, como desánimo, como malestar, como inquietud. Por tanto, las emociones son causa de estrés. Hoy en día vivimos emociones diferentes a las evolutivas y cuando hablamos del antídoto para las emociones o para los pensamientos, os voy a decir que el antídoto no es gestionar las emociones y los pensamientos. No podemos gestionar las emociones y los pensamientos. Los pensamientos están hechos para ser utilizados o no. ¿Por qué? Porque es mi cerebro el que piensa, es tu cerebro el que está pensando.
Por tanto, tu cerebro te genera un pensamiento y tú lo utilizas o no. Si ese pensamiento genera conflicto y lo utilizas, te va a meter en estrés. Y si lo mantienes en el tiempo, te va a meter en estrés crónico. Y eso va a generar o enfermedad, o malestar, o ansiedad, o sufrimiento. Por tanto, no podemos gestionar las emociones. Con los pensamientos podemos utilizarlos o no utilizarlos. Y con las emociones, ¿qué podemos hacer? Las emociones están hechas para ser vividas y están hechas para ser conscientes de ellas. Y aquí lo que podemos hacer es ser conscientes y conocedores de cómo la emoción genera una activación de mi sistema nervioso, cómo una emoción que me genera conflicto activa mi sistema nervioso simpático, cómo produce una serie de respuestas que puedo sentir, porque es mi sistema nervioso respondiendo a la emoción. Y además, la buena noticia de esto, y lo contaré en la formación, la buena noticia de esto es que podemos influir para modificarlo. Podemos influir a voluntad para modificar esta expresión emocional en el cuerpo. Así que el primer antídoto para el estrés tiene que ver con solventar nuestras emociones y nuestros pensamientos a través de nuestro cuerpo, a través del reconocimiento de cómo se manifiesta una emoción y cómo poder solventarla. Pero no solo las emociones y los pensamientos nos generan estrés. El cuerpo tiene unos sentimientos también para decirnos cuando se estresa. Por ejemplo, cuando el cuerpo aumenta los niveles de sodio altos en el cuerpo pueden producir un daño cardíaco o una parada cardíaca. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando tienes niveles de sodio altos? Lo que hace es darle una sensación homeostática. Nos da sensación de sed. ¿Para qué? ¿Qué busca el cuerpo dando sensación de sed? Que bebamos agua. ¿Por qué? Porque es el agua el que va a bajar los niveles de sodio. Pero ¿qué hacemos si vemos bebidas energéticas, batidos de chocolate, bebidas azucaradas? ¿Estamos dando una respuesta coherente a nuestro cuerpo? No, porque lo que está buscando es beber agua, no beber todas esas bebidas que no cumplen el desafío para el cual estamos diseñados. Así que beber agua y beber con sed. Y no beber agua a todas horas, porque el cuerpo te dice cuándo beber agua. Y un día te va a decir que bebas más y otro día te va a decir que bebas menos. Un día que haga mucho calor vas a beber más, un día que hagas deporte vas a beber más y un día que seas sedentario o haga frío vas a beber menos. Porque es el cuerpo, es su sentimiento. Va a decir, ahora tengo niveles de sodio altos, bebe agua. Si nos fijamos en una planta, que es un ser vivo como nosotros, cuando vemos que se seca, ¿qué le echamos? ¿Batido de chocolate? ¿Red Bull? No, le echamos agua porque si no sabemos que se muere. La particularidad del ser humano es que nos adaptamos tanto a la vida que bebiendo chocolate no morimos. No morimos hoy, pero está generando estrés que nos va a generar algún síntoma, tanto físico como emocional, seguro en el tiempo. Por tanto, una de las causas de estrés en el cuerpo tienen que ver con la necesidad de beber agua. Así que bebe agua cuando tengas sed y solo cuando tengas sed. Otra de las estrategias y los antídotos para el estrés es, ¿qué más nos estresa? La carencia de energía. La carencia de energía estresa a las células. ¿Y qué hace el cuerpo cuando carece de energía? Pues da sensación de hambre. Te da sensación de hambre para que tú comas y suplas esa carencia de energía. Y la pregunta aquí es, cuando tienes sensación de hambre, ¿comes lo adecuado? ¿Y qué es comer lo adecuado? Los productos que nuestra microbiota intestinal, sobre todo, y nuestras células conocen, que son alimentos evolutivos. Pues los alimentos evolutivos son las frutas, las verduras, los pescados, los huevos, las aves, pero el cuerpo no conoce qué son los cereales refinados, no conoce qué son los azúcares, no conoce qué son las grasas trans, no conoce qué son los elementos procesados, no conoce qué son los enlatados. Entonces la pregunta es, cuando careces de energía y tienes hambre, ¿comes lo adecuado? Porque te puede pasar dos cosas si no comes lo adecuado. Primero, que no tengas la energía suficiente para cumplir tus funciones y estreses al organismo y se va a manifestar con un síntoma emocional o con un síntoma físico. Y segundo, que tu microbiota está diseñada para alimentarse de aquello que conoce. Nuestras bacterias conocen qué es comer puerro, judías verdes, zanahorias, acelgas, pero no conocen las frutas, la verdura, pero no conoce qué son los azúcares o las trans o los enlatados, no conoce qué es eso. Si tú te alimentas de eso, vas a generar una situación, vas a alterar tu microbiota y como alteres tu microbiota vas a alterar, entre otros órganos, el intestino. Vas a generar disbiosis intestinal, inflamación intestinal y cuidado con alterar el intestino porque es uno de los jefes de la empresa. La mayoría de las patologías actuales comienzan
en el intestino. Así que cuida tu nutrición, cuida alimentos, come alimentos evolutivos que conocen tus células y que conoce tu microbiota. Y no estés comiendo a todas horas, no comas 5 o 6 veces al día, no estamos diseñados para eso. Ten descansos digestivos, es mejor comer 2 o 3 veces al día que comer 5 o 6 veces al día. Y de vez en cuando no comer, porque estamos diseñados para eso. Cuando no comemos, el cuerpo modula su sistema inmune, repara tejidos, se readapta de nuevo a la funcionalidad para la cual estuvo diseñada. Así que tercera clave y tercera estrategia, come lo adecuado, no te intoxiques con lo que no debes y haz descansos digestivos. Otro de los estreses que tenemos en la actualidad es la carencia de movimiento. Y aquí me gustaría que cogierais otro papelito y apuntarais, ¿el ser humano está diseñado para moverse o no podemos no movernos? ¿Estamos diseñados para movernos o no podemos no movernos? La respuesta es que no podemos no movernos, no es que estemos diseñados para movernos, porque si estuviéramos diseñados para movernos, podríamos decidir no movernos o decidir movernos. Sin embargo, no estamos, no podemos no movernos, no puedes no moverte. Fijaos, hay estudios que reflejan que si nos tiramos más de 45 minutos sentados sin movernos, se activa el tejido adiposo, una grasa, la grasa corporal. Esto activa el sistema inmune. Si se activa el sistema inmune, se genera inflamación sistémica. Son palabras muy técnicas, pero como se activa el sistema inmune, va a haber un cambio en la distribución de energía, va a haber estrés y a la larga te puedo decir que el 96% de las patologías comienzan con la activación de una célula inmune. Y el sedentarismo, estar más de 45 minutos sentados, nos activa ya el sistema inmune, nos genera inflamación y nos puede generar patología física y emocional. Así que no deberíamos estar sentados, según los estudios, más de 3 horas al día. Deberíamos movernos por lo menos 2 veces cada hora y así romper el tiempo de sedentarismo o de inactividad. Y movernos 2 veces cada hora al menos 1 minuto. Esto en el día a día, porque también debes moverte, debes hacer ejercicio con regularidad. No estamos hechos para no movernos. El ejercicio físico tiene un impacto en el cerebro, en todos los ejes metabólicos del cuerpo, en nuestro bienestar, en la sensación de sentirnos bien. O sea que otra de las estrategias es deja de ser sedentario y empieza a moverte porque no está diseñado para no poder no moverte. Otra de las estrategias para hacer frente al estrés tiene que ver con el descanso. Y aquí la pregunta es, ¿tú descansas lo suficiente? ¿Descansas lo suficiente? ¿Duermes 6 horas y media o 7 al día? Y cuando duermes, ¿tu sueño es reparador? Porque lo que hace el cuerpo cuando descansa es que regula muchas funciones. Calma el estrés, regula su sistema inmune, repara tejidos, elimina productos de citotoxicidad, por ejemplo, neurológica. Es decir, el descanso es reparador y debemos hacerlo durante 6 horas y media o 7, por lo menos, todas las noches. Y además, un sueño profundo. Cuando te despiertas por las noches, durante un tiempo estás en estrés. ¿Por qué? Porque el cuerpo te despierta para solventar tu desafío. Por eso te despierta. Así que el hecho de no dormir por las noches tiene que ver con estrés. Me gustaría seguir hablando de más estrategias sobre el cuerpo biológico, pero veo que el tiempo se me va corriendo así rápido y me gustaría hablarte de otras estrategias. Hemos hablado de estrategias para nuestro cuerpo biológico que tiene que ver con el trabajo, con la toma de conciencia de las emociones y de los pensamientos, con relacionar de forma pacífica con nuestras emociones y pensamientos. Otra de las estrategias tiene que ver con lo que comes. Otra de las estrategias tiene que ver con el movimiento. Otra de las estrategias tiene que ver con el descanso. Y esto en relación al cuerpo físico. Me gustaría hablarte de otra de las estrategias en relación a nuestro cuerpo energético. Fijaos, he podido comprobar tras muchas horas y miles de horas de trabajo, como el cuerpo no solo es fisiología, sino que también es energía. Y esto lo he podido comprobar a través de la atención. La atención es una herramienta de observación. Es la herramienta con la que yo trabajo, con la que yo me observo a mí, con la que me observo mi expresión de vida, mi energía y con la que observo a los pacientes. Y me he dado cuenta cómo la atención puede descubrirnos qué patrones de energía vivimos,
si son patrones de energía o de expresión energética débiles, si son patrones de energética vitales, si no se expresan, porque allí donde observamos que un patrón de energía, ya sea en la cabeza, en el sistema nervioso dorsal, en el tórax, incluso en un órgano, en una extremidad, allí donde el patrón energético no se expresa o se expresa con dificultad, hay un problema. Y ese problema no va a generar una dificultad física o emocional. Y podemos ser conscientes, llevando la atención hacia nosotros, de descubrir cómo es ese patrón energético, dónde es fuerte, dónde es débil. Y no solo eso, sino que utilizando la atención como herramienta de percepción, al llevar la atención a esa expresión débil, hay algo mágico, y es que la atención continuada sobre la expresión de esa energía débil hace que cambie, se modifica y se convierte en fuerte. Es una expresión fuerte. A través de la atención, por tanto, puedo observar mi campo de energía, puedo ver qué partes de mi cuerpo son débiles, se expresan con dificultad y puedo transformarlos a través de la atención. Por tanto, la atención se convierte en una herramienta de observaciones de patrones energéticos y es una herramienta de cambio. ¿Y cómo se generan estos patrones de energía? ¿Por qué yo tengo un patrón energético en la cabeza, en el cerebro, en la zona cervical, en la zona lumbar, en la pelvis? ¿Por qué tengo un patrón de energía en alguno de mis órganos, en el corazón, en el hígado? ¿Por qué tengo un patrón de energía débil o un patrón de energía que no se expresa? Porque está siendo influido por una información que le está generando estrés. Y estas informaciones tienen que ver con informaciones transgeneracionales, que son esas informaciones que pasan de generación en generación y que nos siguen afectando. Esa información, ese patrón de energía puede estar afectado por las experiencias que viví en el útero de mi madre, cómo vivió mi madre mi embarazo, cómo vivió tu madre tu embarazo. Esa experiencia, ese patrón energético está relacionado con la experiencia personal, todas esas emociones, esos conflictos emocionales que vives y que has vivido pueden estar resonando con esa expresión de energía y generar dificultad. ¿Por qué? Porque está resonando a cada presente. Por tanto, otra de las estrategias sería utilizar nuestra atención consciente, dirigirla a nosotros, poder observar esos patrones de funcionamiento energéticos débiles que se expresan con dificultad y que están relacionados con todas estas informaciones y que al llevar la atención hacia estos patrones, aunque seamos conscientes o no de con qué está relacionado, podemos transformarlo. Y transformamos así nuestro patrón de energía a través de la atención. Por tanto, la atención se convierte en una herramienta de cambio y de observación. ¿Qué pasaría si utilizaras esta clave, estas estrategias, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues que comenzarías a estar en coherencia contigo y con la vida, que comenzarías a relacionarte con la vida como tal fuiste diseñado, empezarías a adaptarte al mundo y al medio con salud, encontrarías tu bienestar. Y me gustaría terminar esta clave, el antídoto para el estrés biológico, para el estrés energético, apuntando esta frase. Me gustaría que apuntaras qué buscaste en algún momento y no encontraste, y por no haber podido encontrar, qué no pudiste solucionar. Porque cuando el cuerpo busca algo, ya sea la solución o una emoción, cuando el cuerpo busca solventar alguna respuesta física y no encuentra la solución, por no haber podido encontrar la solución, sigue manifestando la enfermedad, el sufrimiento, el dolor. Por tanto, ¿qué buscaste y no encontraste? Y por no haber podido encontrar, ¿qué no pudiste solucionar? Fijaos, tratar a veces un síntoma físico o tratar un síntoma emocional, a veces la gente está enfocada de la siguiente manera. Imaginaos que nos entran a robar a casa, suena la alarma, y la alarma es el síntoma. Y lo que hacemos para solucionar el síntoma es cortar el cable de la alarma. ¿Sí? Pensamos que el problema está resuelto porque hemos cortado la alarma, el síntoma ya no está, pero nos siguen robando y nos vamos a dar cuenta porque van a aparecer otros síntomas. Por tanto, cuando en un robo la alarma suena, lo que está buscando la casa es que encuentres a los delincuentes para solventar el robo. Lo que no está buscando es solucionar el síntoma. Por tanto, ¿qué buscaste y no encontraste? Y por no haber podido encontrar,
que no pudiste solucionar. Me gustaría continuar, porque veo que el tiempo pasa así rápido, me gustaría continuar con la tercera clave. La primera clave hemos visto que nos pasa lo que nos pasa por ser quienes somos, hay una identidad biológica y energética. La segunda clave tiene que ver con el antídoto para el estrés, ese antídoto para las emociones, los pensamientos, para la carencia de energía, para la carencia de movimiento, para la carencia de agua, etc. Y la tercera clave tiene que ver con los cambios. Es decir, la tercera clave a mí es la que más me fascina, porque he comprobado cómo los cambios se dan cuando pueden darse. El cambio no se da cuando uno quiere, el cambio se da cuando se desarrollan las condiciones para que así sea. Estamos siempre buscando la solución a un síntoma, aquello que nos ocurre, siempre lo antes posible. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta lo que sucede. Sin embargo, pues nos está sucediendo. Y a mí cuando me llega a la consulta la gente, sobre todo con síntomas muy crónicos, y me dicen, Fede, esto que llevo así un año o dos, ¿cuándo se me va a quitar? ¿Cuándo se me va a solucionar? Esto que siento, ya sea físico o emocional, ¿no? Y la respuesta más honesta que les puedo dar es que, mira, esto se va a solucionar cuando puedas. Esto se va a solucionar cuando tu cuerpo pueda. Cuando tu cuerpo pueda hacerlo, porque el cambio se va a dar cuando se generen las condiciones que hacen posible el cambio. Así que el cambio se da cuando es posible, cuando tocas la información que mantiene el problema. Si os acordáis del ejemplo de la alarma, el cambio va a ocurrir cuando solventes el robo, no cuando quites la alarma, no cuando quites el síntoma. Y para que un cambio ocurra y un cambio sea verdadero y sea transformador, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser conscientes de lo que nos está ocurriendo, comprender lo que nos está sucediendo. Tenemos para ello que estar también abiertos, así, a la posibilidad de cambio, ser flexibles. Me abro la posibilidad de comprender y me abro la posibilidad de que el cambio pueda surgir. Y tengo que ir más allá del síntoma, ya sea físico o emocional. Tengo que ir más allá del síntoma y tomar acción. Ningún cambio ocurre si no tomas acción. Si no tomas acción, los cambios no son posibles. Así que comprender que el cambio se da en automático, pues es comprender que se da pues cuando haces lo adecuado para solventar ese estrés que te mantiene en el tiempo. Y eso pasa por ser coherente con la vida y por ser coherente con quién eres. El cambio pues es posible, el cambio es milagroso, así que si quieres cambiar algo en tu vida, cuestiona tu realidad, cuestiona cómo vives, cómo es tu día a día, eres coherente con la evolución del Homo sapiens, cómo sientes, cómo piensas, cómo comes, cómo te mueves, en qué entorno vives. Ábrete a la posibilidad de cambio. Así que necesitas tal vez conocer en profundidad, y yo te invito a eso, ¿no? Te invito en la formación que he preparado a que conozcas en profundidad estas herramientas para que te lances a la acción y que puedas comprobar pues, los cambios por ti mismo, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaría si yo utilizo esta clave? Pues que no buscarías solucionar el síntoma, sino que buscarías solucionar tu causa, ¿no? Pasarías, que le pasa a muchas personas, pasarías de víctima de lo que te sucede, esto me sucede a mí, a ser un creador de lo que te sucede, un creador de tu realidad. Si utilizas esta clave, si la tienes presente, pues puedes conectar con ese potencial transformador que tenemos todos los humanos, ¿no? Que nos lanza como un trampolín hacia los cambios. Y ahora me viene a la cabeza una frase que tiene que ver, que seguramente hemos escuchado muchos, ¿no? Que es que lo único permanente en la vida, pues siempre es el cambio. Pero ¿el cambio hacia dónde? ¿Hacia el sufrimiento, hacia el malestar, hacia la salud, hacia el bienestar? Así que, fíjate, ahora cogería la pregunta de, ¿el ser humano, el Homo sapiens, estamos diseñados para carecer de fármacos? ¿Necesitamos los fármacos para vivir? ¿O tal vez el ser humano carece de amor, de comprensión, de compasión, de comprensión, de honestidad? El ser humano carece de dar su solución a sus conflictos emocionales a tiempo, carece de reconocimiento, carece de una hidratación adecuada, carece de una nutrición adecuada, carece de descanso nutritivo, carece de movimiento, ¿sí? Carece de descanso. ¿Estamos diseñados para carecer de fármacos
o carecemos tal vez de todo lo demás. Y vuelvo a repetir que yo no soy un antimedicamentos. Reconozco la función y la validez de los medicamentos porque salvan vidas y permiten cumplir a veces con la funcionalidad de nuestro cuerpo. Pero ¿realmente estamos diseñados para esto? ¿Estamos diseñados para carecer de fármacos? Me gustaría que reflexionaras sobre esta idea. Y bueno, pues aquí las tres claves: lo que somos, lo que hacemos y lo que nos ocurre. Me encantaría poder seguir hablando contigo, pero mira, las 8:20, me gustaría compartir todo mi conocimiento con vosotros, pero bueno, pues el tiempo es limitado, así que ahora me gustaría aprovechar pues esta oportunidad que me dais para presentar una formación pues que le he puesto mucho cariño, mucho empeño para que podáis obtener pues todo el conocimiento, las herramientas, los recursos que yo utilizo conmigo mismo y que utilizo pues con mis pacientes para hacer frente al estrés, ya sea físico, emocional, y poder vivir con salud y alcanzar así pues, nuestro máximo bienestar. Y sobre todo para que, como en el webinar, para que como Homo sapiens pues des un salto así hacia la salud y el bienestar en este siglo, en el siglo XXI. Así que tal vez esta formación pues sea un antes y un después en tu vida. La voy a presentar así muy brevemente, una presentación muy breve. Voy a compartir pantalla para eso. Luego habrá un turno así de preguntas. Podéis hacer todas las preguntas que queráis y voy a destinar todo el tiempo del mundo a poder responder vuestras preguntas. Así que vamos a ver una cosita. Vamos a compartir pantalla. Por aquí. A ver. Pantalla completa, hacerme así con los dedos. Si se ve perfecto. Bueno, pues la formación. Aquí está mi formación a la que le he puesto así mi empeño y mi conocimiento. Pues es una formación, a mí me parece muy interesante. La he llamado Comenzando el proceso del cambio porque lo que vamos a hacer es descubrir nuestros patrones de comportamiento, descubrir las estrategias necesarias para hacer frente a nuestro estrés físico y emocional y hacerlo de una forma fácil. No es necesario que la gente tenga conocimiento de neurofisiología o esté a la última en salud y bienestar. No, es una formación fácil, es práctica, tiene contenido teórico y en el que vamos a ver, pues eso, vamos a comenzar con el proceso del cambio. Y esta formación, pues si quieres tener una salud ilimitada, así, ilimitada, si quieres una abundancia y un bienestar, pues absoluto, todo el día de tu vida, pues es así, esta formación no es para ti. No es para ti porque, mirad, no he visto a nadie, sinceramente, con una salud ilimitada, abundancia, bienestar absoluto. La vida es un desafío constante, lo es para todo el mundo, para mí, para vosotros. Y aquí no se trata de estar happy y flower así toda la vida y que no nos pase nada, sino que cuando nos pasa, porque nos va a pasar, porque la vida es un desafío constante, sino cuando nos pasa, ¿qué hacemos con lo que nos pasa? ¿Qué hacemos? Y lo que vamos a ver es, cuando nos pasa, cómo respondemos a lo que nos pasa. Y cuando nos pasa, ¿qué hago con lo que me pasa? Así que si esta formación pretendes que para ti sea una salud ilimitada, una abundancia, un bienestar absoluto todo el día de tu vida, pues esta formación no es para ti. Es para ti, pues, si te interesa y valoras tu salud y tu bienestar, es para ti. Es para ti si vives con estrés, no sabes qué hacer. Es para ti si tienes algún tipo de síntoma, o de malestar o de enfermedad. Es para ti si tienes curiosidad en saber cómo funciona tu cuerpo y cómo responde ante la vida. Es para ti también si quieres conocer otra dimensión del ser humano, esa dimensión energética, esa expresión de vida, esos patrones energéticos que están directamente relacionados con nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra salud física y también energética. ¿Por qué este programa es diferente? Bueno, pues es diferente porque está basado en lo que yo he visto que funciona en más de 30.000 sesiones clínicas. Es diferente porque está apoyado también por avances científicos. Vamos a mezclar ciencia y conciencia en la formación. ¿Cómo es el programa? Bueno, pues el programa tiene 4 semanas de duración que se van a realizar todos los sábados. Comenzamos el 5 de junio.
La duración de cada sábado es de 3 horas. Ese es el taller semanal, un sábado a la semana. Habrá también entre semana un encuentro para dudas. Habrá un encuentro para las dudas que vayan surgiendo en los talleres. Conmigo, es un encuentro grupal vía Zoom. Y tendréis pues, un PDF cada semana con lo que se va dando, la teoría y la práctica. Y es una formación que podrás ver cuando quieras. ¿Por qué? Porque la voy a grabar. Voy a grabar la formación y entonces la tendrás tú de por vida. Los contenidos del curso, vamos a hacer 4 talleres. El primer taller tiene que ver con el modelo que he creado, que se llama kinedinámica. Kinedinámica quiere decir sentir dinámicas, sentir patrones de funcionamiento biológicos y emocionales. Perdón, físicos y emocionales. Entonces, vamos a ver en qué consiste kinedinámica, que es sentir tus dinámicas para hacer así los cambios donde creas necesarios. Vamos a hablar de la naturaleza del ser humano, vamos a hablar de cómo se adapta tu cuerpo físico y emocional a la vida, vas a comenzar a desarrollar tu salud fisiológica y consciente, vamos a iniciarnos en el reconocimiento de patrones que nos adaptan físicamente y emocionalmente para comenzar el proceso del cambio. El segundo taller habla del estrés. Aquí vamos a hablar del estrés, de cómo condiciona tu vida. Vamos a ver cómo nuestro estrés actual es muy diferente al estrés ancestral. Vamos a conocer y a practicar el antídoto para tu estrés físico y emocional. Vas a reconocer el estado de tu sistema nervioso. Aquí vas a reconocer cuando tu sistema nervioso está en alerta por estrés físico y emocional, cuando está en alerta, cómo se activa el sistema nervioso. Vas a aprender a cambiar el estado de tu sistema nervioso en respuesta a ese estrés físico y emocional, y vas a reconocer también los cambios que aparecen en tu cuerpo. El tercer taller pues tiene que ver con tus 3 cerebros y bueno, aquí es muy importante destacar la importancia de tenemos 3 cerebros, el cerebro aquí, el corazón y el intestino, porque son órganos que tienen neuronas, sentimos y pensamos también con el corazón y con el intestino. Así que vamos a hablar de la importancia para tu salud y tu bienestar, para tu salud física y emocional de los 3 cerebros. Vamos a ver qué son los sentimientos homeostáticos, que son sentimientos que nos manda el cuerpo para regular nuestras funciones y cómo satisfacer esos sentimientos. Y vamos a aprender a solucionar las dificultades en estos órganos, el intestino, el corazón y el cerebro. Y el cuarto taller, que tiene que ver con la atención y los patrones energéticos, aquí lo que vamos a aprender es a conocer cómo la atención, que es una herramienta de observación y de cambio, vamos a aprender a observar cómo se expresa esta vida, esta energía en nosotros, vamos a reconocer estos patrones de funcionamiento y vamos a identificar en el cuerpo pues estos cambios. Así que este es el cuarto taller y ahora diré, bueno, ¿y cuánto vale? Pues mira, ¿cuánto vale? Pues aquí está el precio. La verdad es que el precio del curso serían son 512 euros. Y esto que voy a poner aquí no es una estrategia de marketing, que sé que hay muchas por ahí, sino que es el precio exacto de los talleres. Es decir, los 4 talleres costarían 512 euros. Pero bueno, has venido hasta aquí, me estás viendo, me estás escuchando y quiero verdaderamente que la formación pues, se convierta en una formación con la que seas capaz de mejorar tu salud, de conseguir tu bienestar, de dar solución a tus desafíos a tiempo. Y por eso el precio pues, lo he bajado y lo he reducido pues, un 30%. Así que el precio, en vez de ser 512 euros, pues serían 357 euros con impuestos incluidos. Y bueno, pues puedes aprovechar tu acceso porque hay plazas limitadas con tu 30% de descuento. ¿Qué vas a ver ¿qué vas a ver en el curso? ¿Por qué vale esto? Pues porque tenemos 4 talleres, que son 19 lecciones, son 12 horas de formación, hay ejercicios prácticos, hay un foro de preguntas en cada módulo, que será entre semana, un foro común conmigo, con 1 hora y media de directo conmigo, grupal, que al final son 6 horas durante ese mes. Tendrás un acceso ilimitado a la grabación, porque se va a grabar a la formación, porque es una grabación de por vida. Y tendrás un documento PDF con los ejercicios prácticos y algún contenido más. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Si queréis saber más sobre la formación, si queréis inscribiros en la formación, porque hay plazas limitadas, pues lo podéis hacer en mi web, www.federicocerrada.com.
en servicios y formaciones, ahí encontráis. Me hubiese gustado hablar más sobre el tema, pero bueno, el tiempo es limitado y bueno, es lo que he podido contaros. Y esta formación pues comienza el 5 de junio, serán 4 sábados durante todo el mes y lo que os he cantado. Así que nada, estoy aquí todo el tiempo que queráis para preguntarme cualquier cosa de la formación o de lo que queráis comprender sobre el webinar o lo que queráis. Bueno, se me ha olvidado deciros una cosa, que voy a enviaros la grabación del webinar, la voy a mandar vía email, o sea que como os habéis registrado, tenemos el email, pues tendréis el email, en el email tendréis la grabación. Así que aquí estoy abierto a cualquier pregunta. Levantéis así la mano y yo os activo el audio. Si hay alguna pregunta sobre la formación, sobre el webinar. Federico, soy Luis, ¿qué tal? Hombre, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas Muy gracias bien. por estar aquí. No, gracias a ti, súper interesante, como siempre. Bueno, Oye, una pregunta sobre el curso. Dices que empieza el día 5 de junio. Si por lo que sea hay un... No sé no sé si has dicho que eran los viernes o los sábados, ¿sabes? Que no los podamos... sábados. Sí, Los mira, sábados, que no podemos atender, luego vas a estar grabado los y cursos van a podemos, ser, los y cursos podemos van a ver estar en grabados diferido. porque a veces lo que nos ocurre en las formaciones es que hay unos días y unos horarios. La gente se inscribe y luego resulta que por cualquier circunstancia de la vida, pues la gente no puede asistir ese día a la formación. Bueno, pues la formación se va a grabar. La Perfecto. formación se graba y la formación se envía a la persona que se ha inscrito al curso y esa formación se tiene de por vida. Es una formación que vas a tener de por vida para ti. No Perfecto. es una formación que inicia, se finaliza y si no has estado un día, pierdes el día. No se va a perder el día porque el día se va a grabar y vas a poder ver la formación pues todo el tiempo que quieras. ¿Cuántas horas son por día, Federico? Son 4 sábados y cada sábado son 3 horas, de 10 a 1. Muy bien. Muy bien, ¿te he respondido, Luis? Sí, sí, perfectamente, gracias. Okay. Pues nada, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿Tenemos alguna pregunta más por aquí? Voy a dejar así como 2 o 3 minutitos para que la gente pueda preguntar. Bueno, pues si no veo ninguna mano por ahí. No sé si hay alguien que pueda activar su audio porque no veo así manos. Hola, no sé si me oye, Fede. Hola, Laura. Sí, Bienvenida. hola. Gracias por estar aquí. Sí, Gracias a se ti. te oye bien y se te ve perfectamente. Cuando hablas de la expresión de vida en el curso, es un tema, o sea, es algo que se va a ver no solo como para trabajarlo sobre nosotros, sino para ayudar a otros a trabajarlo también. ¿O Vale, solo es una capacidad que podamos tener sobre, que vale. podemos manejar para nosotros mismos? No sé si me estoy explicando la Sí, pregunta. sí, ¿Sí? perfectamente. Mira, cuando uno lleva la atención es una herramienta de observación, ¿vale? Tú vas a poder obtener la información, reconocer tu patrón de expresión energético en ti y en el otro. Pero Laura, vamos a comenzar en el cuarto de ayer haciéndolo sobre nosotros, porque hay todo un desarrollo, hay todo un modelo para desarrollar la conciencia y la atención sobre nosotros y ahí hay mucho trabajo a hacer. Entonces, el cuarto de ayer, tú vas a aprender a hacerlo sobre ti, ¿vale? Vas a aprender a comenzar a jugar en primera división, porque lo que tú estás preguntando es jugar en la Copa de Europa. Se puede hacer y probablemente haga más formaciones sobre eso,
Pero en esta primera formación, lo interesante es que descubras cuáles son esos patrones energéticos en ti, dónde esa expresión de energía necesita cambiar y poder hacerlo. Por supuesto que puedes jugar a hacerlo con los demás, pero te invito primero a que lo hagas contigo. Y lo que vamos a ver en el cuarto taller es conocer los mecanismos de cómo utilizar la atención en relación a nosotros. Pero sí, podrías hacerlo sobre los demás, pero podrías hacerlo seguro, pero esta idea primera de la formación es hacerlo sobre nosotros. Eso es. ¿Te he contestado? Sí, perfectamente. Gracias. Nada, a ti. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿Alguien puede activar así el micro y preguntar algo? Me quedo 2 minutos más, por si queréis preguntar algo. Bueno, imagino que no. Cualquier cosa me mandáis un email, ¿vale? O podéis os ponéis en contacto vía email o a través de la web, ¿vale? federicocerrat.com, www. Hola, Fede. Soy Fran. No te veo, pero te escucho. Vale, no tengo ninguna duda. Era solo agradecerte la luz que nos das. Solo era eso. Fran, ¿eres el Fran que yo creo que eres? Sí, el marido de Ichi. Vale, sí. Bueno, tenemos aquí un futbolista de primera división que jugó en el Madrid, ¿eh? Bueno, pues nada. Que encantado Gracias. de haber Gracias, estado Fran. aquí. Gracias por estar aquí. Un placer. Nada, a vosotros. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Pues me voy a despedir. Me voy a despedir primero agradeciéndoos el estar conmigo, el compartir esta hora 40. Gracias por estar aquí. Para mí ha sido un placer compartir este encuentro, porque lo que hacemos en la vida siempre es compartir encuentros. Espero haber podido inspirar y generar alguna impronta, alguna semilla en vosotros, que podéis haber entendido qué es la salud, qué es la enfermedad, qué es el bienestar, cómo nos estresamos, qué impacto tiene el estrés en nuestro cuerpo, y que sepáis sobre todo que aunque la vida es un desafío constante, podemos solventar aquellos desafíos si conocemos las herramientas y las estrategias para ello. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y por último, me voy a despedir diciendo que, porque me viene a la cabeza ahora esta frase, de que mis palabras, no tienen por qué reflejar la verdad, sino lo que quiero es que investiguéis qué se encuentra detrás de ellas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias de verdad, y nos veremos en la formación, en otro webinar, en otra formación, en redes. Así que me despido, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y nos vemos en otro momento. Gracias.